Bienvenidas amigas de Escúchame Radio a este subprograma Simplemente Mujer. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotras a través de www.escuchameradio.com. Saludos amigas, un gusto volver a compartir con ustedes en un nuevo programa. Hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra amiga Maritza Elizondo. Hola a todas, qué bendición, Elizabeth y Patricia. Es un privilegio poder estar con ustedes hoy. Gracias, para nosotros es un placer que estés con nosotras. Bueno, queridas amigas, la semana pasada estuvimos hablando sobre las fortalezas y debilidades de la mujer como género. Vimos algunas fortalezas, entre ellas estaba que la mujer es empática, tiene empatía, sabe escuchar, tiene el don maravilloso de poder dar vida a través de la maternidad. Y estas son virtudes o fortalezas que tenemos las mujeres a nivel de género. Pero hoy nos vamos a concretar un poquito más individualmente. También Eli nos va a comentar algunas de las debilidades que tenemos. Sí, bueno, a grandes rasgos, porque bien hicimos la salvedad la semana pasada de que todas las mujeres somos diferentes, pero hay cosas así como que muy generalmente nos distinguen a las mujeres de nuestro sexo opuesto. Pues una de las debilidades que comentamos la vez pasada es que las mujeres tendemos a reservarnos mucho las cosas, guardamos mucho resentimiento, a veces cuando también sufrimos situaciones difíciles, tenemos conflictos interpersonales, nos cuesta mucho expresarnos. Y otra de las debilidades generalmente que tenemos también es que por nuestra gran capacidad de sobreprotección, de cuidado, que es algo muy característico por nuestro privilegio de ser mamás, es que tendemos a dejarnos a nosotras en último lugar. Eso se convierte en una debilidad que nace de una fortaleza que es la maternidad. Y a partir de este comentario que hicimos del programa que grabamos la semana pasada, conversábamos con nuestra amiga Maritza y ella tuvo una manera muy peculiar de hacernos el enfoque no solamente de las fortalezas y debilidades. Tal vez nos compartes un poquito, Maritza, qué fue lo que nos propusiste o cómo nos propusiste abordar el tema. Claro que sí. Bueno, cuando me hablaste y cuando escuché el programa, muy edificante, por cierto, yo pensé qué importante ampliar esto, ¿verdad? Porque no solamente las mujeres tenemos fortalezas y debilidades, también hay oportunidades y también hay amenazas. Entonces me acordé de un término que se usa mucho en la administración, que es el FODA. El FODA, mis amigas, es una herramienta estratégica de análisis que se usa en las empresas para examinar su situación. Esto le permite conocer mejor el estado de la misma y es de gran ayuda, ya que ofrece un diagnóstico claro de cómo se encuentra y es de gran beneficio a la hora de tomar decisiones. Entonces, me puse a pensar en este término y pensé qué importante es poder hacernos a nosotros mismas un FODA. O sea, es como ampliar, no solo quedarnos ahí en las fortalezas y en las debilidades, sino cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis amenazas y poder hacer un balance entre las dos. Fue en realidad interesante porque también esto me llevó a pensar, de esto se puede hacer hasta un taller, esto puede ser un tema extenso, pero yo sé que tenemos poco tiempo y hay que limitarnos, ¿verdad? Entonces, tal vez para tocar algunos puntos importantes, otra cosa que se nos ocurrió fue hacer como una encuesta, por decirlo de alguna forma, entre varias amigas nuestras para ver los montones de diferencias, porque como yo le decía a Elizabeth y a Patricia, todas somos diferentes, dependiendo de la edad que tengamos, dependiendo de la situación socioeconómica, de los estudios, donde vivamos, de las edades, todas somos completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, fue interesante ver las diferentes opiniones que cada quien tenía, ¿verdad? Que lo que para una tal vez era una fortaleza, para otra es una gran debilidad, ¿verdad? Entonces, qué importante es conocernos a nosotras mismas. A mí me parece que
que si una herramienta como esta en una empresa, inclusive en un ministerio, porque lo hemos usado en un ministerio, nos permite tener un enfoque general de cómo está la empresa, nos puede permitir tener un enfoque de nosotras mismas, tener un análisis completo de nosotras mismas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como bien puntualizaron Elizabeth y Patricia, tenemos fortalezas y debilidades, también esas fortalezas y esas debilidades, si sabemos cuáles son, nos van a servir muchísimo a la hora de que vengan las amenazas, ¿verdad? Yo les contaba una situación ahora a ellas de una experiencia que tuve, bueno, hace mucho tiempo en consejería con una muchacha, y para que veamos las diferencias que hay, como para lo que para una es una fortaleza, para otra puede ser una debilidad. Recuerdo un caso de una muchacha que llegó a la oficina de consejería. Ella estaba, pero definitivamente estresada, por sus últimos noviazgos habían sido prácticamente fracasos, y en su deseo, en su desesperación de casarse, ella no estaba descuidando otras áreas de su vida, el estudio y todo. Entonces hablamos, ¿verdad? Y empezamos a ver cuáles eran sus oportunidades. Una muchacha que está estudiando, una muchacha joven. Entonces yo le dije, ¿por qué no te enfocas mejor en tu carrera, en terminar tu carrera? ¿Por qué no te enfocas también y te metes en un ministerio, en iglesia? Al final de cuentas, ella decidió meterse a trabajar de voluntaria en una organización gubernamental que permite eso. Entonces, sucede que con el tiempo ahí, ella conoció a su futuro esposo. Hoy día es toda una profesional casada. Pero ¿qué pasó? Que mientras que ella pudo haber agarrado ese tiempo, ¿verdad? Que para muchas la soltería es como una amenaza, estoy soltera, no me voy a casar. Para otras es una oportunidad. ¿Por qué? Porque van a aprovechar ese tiempo aprendiendo, edificando, creciendo, proyectándose hacia el futuro. Y entonces, para mí eso es lo importante, ¿verdad? De saber conocerse a uno mismo, de saber aplicarse un FODA a uno mismo. Por cierto, ya yo sé que ellas lo dijeron, pero sí me gustaría repasar. Las fortalezas, ¿qué son? Son las virtudes y las cualidades que cada uno tenemos. ¿Qué son las oportunidades? Es todo aquello que poseemos, bienes materiales, títulos, conocimientos, apoyo de las personas que nos rodean. ¿Qué son las debilidades? Podríamos decir que son defectos de carácter o actitudes negativas que pueden ser un obstáculo para lograr nuestras metas. Las amenazas son situaciones externas que pueden representar problemas, o más bien son grandes problemas que ya existen, ya sean dentro o fuera, pero son, de una u otra forma vienen a atacarnos. Entonces, qué importante es, y qué bueno que ustedes hicieron ese preámbulo en el programa anterior sobre las fortalezas y las debilidades, ¿verdad? Porque qué bueno es, como les decía, crear un puente, ¿verdad? Poder entender esto de mejor manera, ¿verdad? Aún en la misma Biblia vemos casos, y yo recuerdo el caso, no sé, primera de Samuel 25, ¿verdad? Abigail, una mujer que su mayor fortaleza era su sensatez, una mujer inteligente, una mujer cuerda. En un determinado momento, su peor amenaza fue que el carácter de su esposo, que era una persona ebria, violenta, y por esta situación casi muere toda su familia, todo su clan. ¿Por qué? Porque se negó a prestarle ayuda a David, y en ese David venía prácticamente a atacar y matar a toda su familia. ¿Qué hizo ella? Muy cuerda ella, sabiendo muy bien qué tenía, ella tomó de lo que tenía, solucionó el problema, y bueno, no sé, las que conocen la historia, ¿verdad? De una u otra forma, gracias a Dios, al final de cuentas, ella salió bendecida y bendijo toda su familia. ¿Por qué? Porque supo aprovechar sus oportunidades y supo aprovechar sus fortalezas, ¿verdad? Fue una oportunidad de por vida para ella, ¿verdad? Porque después ella, cuando su esposo murió, se llegó a casar con el rey David. Entonces uno dice, qué tremendo una mujer como esta. Y en la Biblia encontramos un montón. Aún, si uno se pone a hacer un recuento hoy día, ¿verdad? Gracias a Dios, uno entre los maestros de escuela, entre nuestros profesores, entre nuestra misma familia, encuentra uno personas con un carácter y una voluntad que definitivamente nos sirven a nosotros de gran apoyo, que por cierto, esa es una gran oportunidad. Correcto. Maritza, me recuerdo ahora que estabas hablando de lo que son esas oportunidades y amenazas, cómo a través de este ejercicio que hicimos de pedirle a algunas amigas que nos hicieran su propio FODA,
ellas ponen algunas características que nos hacen a nosotras ver que las conocemos, que también tienen cosas que como que no las ve. Uno generalmente cuando le piden que se describa, generalmente uno hace como una lista, digamos, de defectos y cualidades, y puede hacer una lista grandísima de defectos y le cuesta mucho encontrarse sus propias cualidades. Y parece que en este ejercicio del FODA ocurrió algo similar, porque yo veo una amiga que me manda en su FODA, y una amenaza dice no tener un trabajo estable, y eso obviamente ha mermado sus ingresos económicos. Pero esta mujer tiene, esa amenaza se ha convertido en una fortaleza muy grande, porque ella entonces ha sacado todas sus habilidades de hacer otras cosas, se ha reinventado, como decíamos, durante esta crisis, ¿verdad?, económica a nivel global que hemos vivido, y está haciendo cosas muy, muy interesantes, que me imagino en algún momento ella sabía que ella podía, pero no las había puesto en práctica. Y esa misma amenaza entonces lo lleva a uno a desarrollar y potenciar sus habilidades para poder salir adelante. Lo mismo que también esa oportunidad que ella describe acá, que tuvo buenas bases académicas y religiosas, pero también hay otras oportunidades que he visto yo en ella que tampoco las mencionó, como por ejemplo sus valores, ¿verdad? Esos valores que la caracterizan como una persona muy honrada, muy trabajadora. Esas son oportunidades que se van a potenciar, como decíamos, a través de las situaciones de crisis, y nos van a obligar entonces a ir un poco más allá de lo que uno mismo cree, porque eso es lo que pasa, a veces es un poco de falta de confianza en uno mismo. Eso sería lo que puedo aportar en este momento. No sé, Patri, si en los FODAs que te mandaron descubriste alguna peculiaridad así. Patri, no tiene sonido. Sí, una de mis amigas me puso que una de las oportunidades que ella tenía o veía es el ahorro, que dice que es parte de ella. Yo dije, bueno, qué interesante. Esta oportunidad muchas personas las tienen, simplemente es que no la hemos sabido tal vez aprovechar, ¿verdad? Entonces me llamó mucho ese punto. También el enseñarle a otros lo que ellas han aprendido. Digo, ¿cuántos de nosotras tenemos cosas que pueden ayudar a las demás personas y que les pueden ser de utilidad? Entonces, qué interesante es saber que no es que no tenemos oportunidades, es que tenemos que buscarlas, ver dónde están. Por eso es muy importante lo que decía Marixa. Es importante que cada uno de nosotros nos hagamos nuestro propio FODA personal para descubrir, porque si usted saca ese tiempito para analizar cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y amenazas, puede conocerse más. Y como lo decíamos en el programa anterior, si usted conoce cuáles son, ya esa es la primer clave o el primer paso para tener éxito, porque usted logra conocer cuáles son los puntos fortalecidos en usted. Yo lo que les recomiendo es a las muchachas, en este caso a las personas, es que hagan una hojita para cada una de los ítems o de los puntos, ¿verdad? Es como que lo pongan arriba, fortalezas, dejen la hoja abierta, ¿verdad? Porque yo al menos yo hice el mío
Y a mí me hizo gracia porque cuando mi esposo lo leyó me dice, ahí le falta este, y le falta este, y le falta este. Aún en las debilidades, ellos que lo conocen a uno cerca, yo creo que las personas que están cerca de uno pueden decirle cómo es uno. Mira, eso le faltó. Mi hija lo hizo, a mí me hizo gracia porque yo dije, ella tiene un montón de cosas aquí que no puso, ¿verdad? Una mujer con una vida espiritual, aferrada a Dios, una muchacha con muchos valores, en fin. Yo me puse a ver, de verdad que a veces cuando uno se pone a pensar, tal vez lo hace tan rápidamente que no se examina ampliamente, profundamente, porque hay que hacerlo como con una visión amplia, pero también con una retrospectiva, ¿verdad? Lo que he pasado, cómo lo he vivido. Y ahora que hablaban de esto, nosotros comentábamos ahora, mi hija y yo, que conocemos personas que han tenido que replantearse, o sea, que su fortaleza tal vez era que tenían una empresa buenísima. ¿Qué pasó ahora con esto del COVID? Muchas empresas se vinieron abajo, se cerraron. Entonces tenemos amigos que son administradores, contadores, que ahora están envasando, haciendo productos, haciendo repostería, vendiendo repostería, trabajando, manejando, en fin, han tenido que replantearse, pero gracias a Dios que habían esas fortalezas ahí, que tenían esas oportunidades también ahí guardadas que ahora pudieron replantearse. Por eso es que lo importante de conocerse. Yo misma, yo decía, bueno, yo he recibido varios cursos y ahora me estaba acordando que hace muchos años, cuando yo estaba estudiando en el colegio, también recibí un curso de corte y confección y yo decía, yo di clases de corte y confección mucho tiempo y yo, mira, un día de mañana fuera necesario, pues me pongo a dar clases de corte y confección. Eso estaba ahí guardado y no me acordaba, ¿verdad? Pero tuve que devolverme muchos años atrás, ¿verdad? Pero a eso voy, qué importante es plantearse. Y ojalá que cuando hagan este ejercicio, cada una ponga una hoja y no la cierre, sino que nada más empiece a hacer la lista, la vuelva a leer, otro día la vuelva a ver, se analice, para que cuando tenga una lista completa va a poder analizarse un poquito más. A mí me llama la atención, y yo creo que todo el mundo ha visto la película de Moisés, si no es que ha leído la historia en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 4, cuando el Señor le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Moisés le dijo, una vara. Y ese fue el inicio, como todos sabemos, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Cuando Eliseo le preguntó a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Unas vasijas. Y esas vasijas le resolvió todo el problema económico. Entonces, qué importante saber qué tengo en mi haber. No solamente en cuanto a mis emociones, en cuanto a mis virtudes, sino también materialmente. Entonces, por eso es que yo, cuando ustedes me dijeron esto, bueno, este tema me fascinó. Yo dije, qué importante empezar a no solamente a escuchar y por aquí pasó, sino a centrarse y de verdad como estudiarlo un poquitito más, ¿verdad? Y uno replantearse uno mismo, ¿verdad? Yo recuerdo hace mucho tiempo también, una vez en una consejería llegó una señora. Esta señora venía definitivamente muy mal. Ella pidió consejería porque quería divorciarse o no sabía qué hacer en realidad en ese momento. Su esposo era un hombre infiel pero recurrente. Una vez que hablamos ahí en la oficina, ella tomó la decisión de divorciarse. Hablamos, replanteamos, la escuché. Después de que tomó la decisión de divorciarse, yo le decía, bueno, muy bien, yo te puedo dar apoyo espiritual, te puedo dar acompañamiento un tiempo, lo que sí, y entonces me decía ella, lo que sí me preocupa es que no sé qué voy a hacer económicamente, he dependido de mi esposo toda la vida desde que me casé. Entonces yo le dije, mira, sí de leyes no sé nada, sí sé que tienes derecho a una pensión, sé que tienes... tu esposo tiene obligaciones contigo que debe cumplir, entonces sí te recomiendo que vayas donde un abogado. Cuando yo le dije eso, ella como que abrió así sus ojos grandes y se quedó como diciéndose a ella misma, si yo soy abogada, yo puedo volver a ejercer, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes en tu mano, verdad? Y si no sabemos qué tenemos en la mano, cómo nos vamos a replantear, cómo vamos a tomar decisiones, cómo vamos a dar el otro paso, ¿verdad? Exacto, una vida de paso a paso. Precisamente estaba leyendo dentro de las amenazas que escribe una de mis amigas, es precisamente eso de que estamos en una sociedad gobernada por machistas, ¿verdad? No solamente los hombres, las mismas mujeres. Somos machistas y a veces contribuimos, ¿verdad? En la educación de los hijos varones a seguir fomentando ese machismo.
y cómo una de esas situaciones es la que lleva a muchas mujeres precisamente a dejar su realización personal y profesional a un lado, porque se dedican solo a ser esposas y madres. Pero las mujeres tenemos, como sabemos, cualquier cantidad de dones, de habilidades, y basta como que nos veamos en esa necesidad para que entonces empiece a fluir todo lo que sabemos que podemos hacer. En este tiempo también en que la situación económica se ha visto tan afectada, ¿verdad? Y hemos perdido, muchas personas han perdido sus trabajos. Vemos cómo no se necesita. No estoy diciendo que no es importante, pero que no es necesario tener una carrera universitaria para poder trabajar o para poder realizar alguna actividad económica y poder salir adelante. Y es el caso que les ponía de otras mujeres que dicen, bueno, no tengo una carrera universitaria, mi situación económica, no tengo un trabajo estable, mi situación económica se está viendo en aprietos, pero está empezando esta persona a hacer actividades económicas sin necesidad de una carrera universitaria. Y le está yendo bien, está saliendo adelante, como decía Maritza. Están vendiendo repostería, están haciendo comidas, están haciendo manualidades. Muchas personas también, como dice Mari, bueno, esa habilidad guardada que saben de pronto bordar o pintar o hacer cerámica, y bueno, ahora va a servir. Entonces, son cosas que tenemos que ir descubriendo, y por eso es la importancia, ¿verdad? Hablabas también, para eso nos sirve el FOA, entonces, Mari, para descubrir esas potenciales, bueno, capacidades y esas habilidades que tenemos ahí para poderlas poner en práctica, ¿verdad? Yo esto lo veo como cuando uno va donde el médico, ¿verdad? Uno va donde el médico porque tiene ciertas molestias, porque le duele algo, lo que sea, ¿verdad? Entonces uno va donde el médico. ¿Qué hace el médico normalmente? Nos manda exámenes. En un examen él no puede diagnosticar qué tenemos, ¿verdad? Entonces, para mí eso es muy importante, o sea, esos exámenes. Yo me tengo que hacer un examen externo, como les decía, de todo lo que poseo, de todo lo que pienso, de todo lo que siento, de cómo lo siento, aún de mis mismas, porque todo eso me forma, todo eso soy yo, ¿verdad? Y después de hacerse un examen que hace el médico te da un diagnóstico, ¿verdad? O sea, tenés tal cosa, ¿verdad? Ahí viene el diagnóstico. Entonces yo me puedo diagnosticar. Sabiendo qué soy, qué tengo, yo me puedo diagnosticar. Bueno, muy bien, puedo marcarme un rumbo, ¿verdad? Porque hay personas que a veces son como barquitos dando vueltas, o a veces, muchas veces pasamos épocas, no hablamos de personas, sino que uno mismo tal vez tuvo o tiene sus temporadas donde uno como un barquito dando vueltas en redondo, pero una vez con un diagnóstico, usted sabe para dónde va, ¿verdad? Ya tengo un diagnóstico de mí misma, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué tengo. Después de lo que es un diagnóstico, ¿qué viene? Hacer una planificación. Bueno, muy bien, ahora me voy a planificar, me voy a organizar de esta o esta otra forma, ¿verdad? Porque yo creo que es la única manera, ¿verdad? No podemos, como dicen por ahí, el que no sabe para dónde va, ya llegó, ¿verdad? Ya llegó. Y entonces, por eso aquí es importante ponernos históricas. Alguien decía por ahí histéricas. No, histéricas muchas veces uno se pone, ¿verdad? Pero es históricas. ¿Por qué? Porque es como, ¿qué traigo en mi haber? ¿Verdad? Y cómo lo quiero proyectar. Entonces, por eso es importante hacer como ese recuento. Desde que nacemos uno ve, yo veo a mi nietito, ¿verdad? A veces todo lindo ahí como él muestra cuando está enojado, ¿verdad? Ya él muestra cuando está alegre, todavía no habla bien, apenas tiene un poquito más de un año. Él señala cuando quiere algo, entonces yo digo, si ellos saben expresarse desde tan pequeñitos, con más razón nosotras, si saben qué quieren y no quieren, y a veces uno de adulto a veces no sabe exactamente qué quiere, no sabe qué, por eso es replantearse y poner metas a corto, a largo plazo. Y para esto
qué importante es el FODA. Si en una empresa el FODA sirve para hacer un diagnóstico de la empresa, por ejemplo, hay muchas empresas de maquila, ¿verdad? Hay unas grandes, unas pequeñas, unas con pocos empleados. ¿Qué pasa cuando no está dando un buen rendimiento? Bueno, la gerencia se sienta y empieza a analizar qué falta. Falta maquinaria. ¿Cuál es el problema? ¿Están llegando tarde los empleados? ¿Se están incapacitando? Entonces se hace ese análisis de la empresa a ver qué está fallando, y una vez que se ve que se está fallando, se trata de arreglar el problema, a ver cómo se soluciona el problema para que la empresa rinda y dé mejores frutos. Pues qué mejor uno que en toda área. Nosotros, yo siempre digo, el hombre es tripartito: espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Somos un espíritu con un alma viviendo un cuerpo. Ese cuerpo tiene muchas necesidades, el espíritu también, de ahí lo importante que nuestro espíritu siempre esté aferrado a Dios, que es el que nos va a guiar, nos va a dirigir. Y nuestro cuerpo tiene necesidades también, que por ahí la importancia, y como hablábamos ahora, en este mundo tan caótico, en estas circunstancias que ahora estamos viviendo, qué importante es ser una persona planificada, organizada y que se conoce a sí mismo, ¿verdad? Bueno, la vez pasada Patri dijo algo que a mí me gustó mucho, que la fortaleza más grande que tenemos es ser mujeres. ¿Te acuerdas, Patri? Sí, exactamente. Y que nacimos mujeres, no llegamos a ser mujeres. Correcto, correcto. Y muy bonito, bueno, escuchaba a Marixa hablar y me ponía a pensar cómo en este tiempo que estamos viviendo actualmente, con esto de la bendita pandemia, lo del COVID, todo esto, es importante conocerse. Por eso es tan importante esto del FODA, porque muchas, como vos mismo lo decías, Eli, mucha gente ha tenido que recurrir a buscar oportunidades que había pasado por alto. Gente que tenía ya un trabajo fijo, tenía un salario fijo, y de pronto se quedó sin nada y tuve que decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo una amiguita que ella, al igual que Cristina, hace mucho tiempo cosía y ya había dejado de coser, se había dedicado a lo suyo, a su trabajo. Marixa, Cristina. Ay, perdón, Cristina, Marixa. Decía ella que ella pensando que qué hacía, ¿verdad? Un día le vino la idea, y si comenzó a hacer costuritas, decía ella, y comenzó a hacer pijamas para niños y venderlo entre los familiares, y la gente comenzó a comprarle y hacerle propaganda, ¿verdad? Y ahora tiene un salario de eso, vive de eso. Entonces, era una oportunidad ahí que estaba oculta, ¿verdad? Muchas veces las amenazas también, me llama también la atención, como una de las investigaciones, una FODA de una de mis amigas me decía que una amenaza que ella tenía era la postergación. ¿Cuántas de nosotras hemos venido postergando sueños, proyectos, y los hemos dejado ahí? Y hoy es el día tal vez que usted se ponga a analizar qué ha ido dejando de lado y emprenderlo de nuevo para lograr alcanzar ese sueño o esa meta que usted ha tenido. Entonces, les motivamos de verdad a que se analicen, que saquen su tiempo para entender cuáles son esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades y amenazas que están a su lado. Yo, ahora que usted hablaba sobre eso, me recordó sobre ahora el COVID es una amenaza para todos, el COVID es una amenaza para todos. Y qué tremendo, porque esto, cómo vino a ser la oportunidad para algunas personas. Tengo una amiga que, como su empresa se vino abajo, se puso a hacer mascarillas y le ha ido súper bien vendiendo mascarillas. Digo yo, que lo que para todo el mundo es una amenaza, dígame quién no tiene miedo de contaminarse de esta enfermedad. Para ella ha venido a ser una gran oportunidad esto de la pandemia por la venta de mascarillas. Y es que de verdad que hay personas que a veces se gastan analizando los defectos de los demás, aún en la misma familia, que esto, que el otro, ¿verdad? Y tal vez uno no se inspecciona a uno mismo, ¿verdad? Pues, y también sobre este asunto, ¿verdad? De que muchos
se pone uno a pensar en los defectos y en las cualidades de otras personas y no se analiza uno. Entonces, como quien dice, no aterriza uno en qué necesito, en qué tengo que cambiar, en qué puedo mejorar, en qué debo disminuir, porque también hay que pensar que hay muchas debilidades que tenemos en nosotros mismos que definitivamente a veces vienen a ser un obstáculo para poder alcanzar nuestras metas. Entonces hay que analizar esas debilidades, hay que analizarlas. En el caso mío, yo tiendo a estresarme con facilidad. Eso puede afectar mi salud, eso puede afectar mis proyectos. Entonces, exactamente se trata de eso, ¿verdad? Se trata de eso. Una amenaza es, por ejemplo, problemas de salud crónicos, ¿verdad? ¿Cómo voy a trabajar con eso? ¿Cómo voy a vivir con eso, verdad? ¿Qué oportunidades tengo? Ok, tengo una buena economía, entonces puedo tener una dieta especial, puedo tener medicamentos especiales. Entonces, por eso era que yo les decía que me interesó este tema, ampliarlo y saber cómo todo se complementa. O sea, es que Dios supo hacernos, ¿verdad? Dios supo hacernos bien hechos, porque así como nos puso debilidades o tenemos debilidades, ¿verdad? Porque aún muchas de esas debilidades pueden llegarse a ser una fortaleza. El hecho, por ejemplo, una persona pone, yo soy desconfiada. Ok, pero también es importante ser desconfiada. El asunto es a dónde llevas ese nivel de desconfianza. Otra persona pone, yo soy muy temerosa. Ok, es el temor a cierto nivel, o sea, puede ser algo que te frustre, que te anule, pero también es una advertencia, ¿verdad?, de que hay que tener cuidado con muchas cosas. Entonces, hay que saber manejar esto, ¿verdad? Por eso la importancia de ojalá que lo plasmen en un papel, ¿verdad? Que lo plasmen en un papel y lo puedan ver ahí, leer, estudiar, pensar, autoanalizarse. Correcto. Esa es la invitación el día de hoy, ya para ir concluyendo, amigas, de que puedan hacerse ese FODA personal, esa autoevaluación, para descubrir cuáles son sus áreas fuertes y sus áreas débiles, pero yo digo que lo más importante es no es cuántas debilidades y amenazas tenemos. Lo más importante es que Dios te ha dado muchísimas cualidades, habilidades, dones que puedes explotar y poner en práctica. Y eso es suficiente, tomadas de la mano de Dios, para poder ir abriendo camino y tener un futuro prometedor, como es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quedamos, bueno, por mi parte, hasta acá, con este tema tan interesante que nos da para muchísimo más. Cada una en su casa lo reflexionará al interno y esperemos que haya sido de provecho. ¿Pati? Sí, realmente lo que deseamos es darles una motivación para que usted saque ese tiempito y busque cuáles son esas fortalezas, esas debilidades, esas oportunidades y amenazas, y que pueda sacar un tiempo para fortalecer todas las cosas que están buenas, las debilidades, ver cómo las levanta, y muchas cosas a nuestro alrededor pueden ser amenazas, pero no tengamos temor, porque siempre hemos tenido y tendremos a un ayudador, que es el Señor Jesucristo. Así es que no importa cuál sea la situación, cuán difícil sea tu problema, recuerda que el Señor está a tu lado y Él quiere ayudarte. Y Él te ha creado, te ha dado dones, talentos, que ha puesto a tu disposición para que tengas una vida de éxito. Simplemente tienes que buscar cómo hacer para explotar esos dones y esos talentos. Cristina, yo no, otra vez te dije Cristina, estoy con Cristina, ¿verdad? Marixa, bueno, ustedes se van a dar cuenta porque es que yo estoy diciendo Cristina dentro de 15 días. Es que tuvimos una amiguita que se llama Cristina en un programa, entonces por eso estoy con el nombre de Cristina. Marixa, yo sé que tú trabajas mucho dando consejería, y ¿cuál sería el consejo para esas amigas que se sienten tal vez hoy desanimadas, que se sienten sin necesidad, sin fuerzas para seguir adelante? Yo quisiera que les des un consejo y les digas lo importante
un arma importante para salir adelante? Bueno, sobre todo reforzar lo que decías ahora. Definitivamente todas tenemos dentro un potencial muy grande que Dios puso en nosotras. Tenemos el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Y recordarles que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Toda dádiva Dios nos ha dado con Cristo es sí y es amén. Entonces esa es para mí la mejor arma en contra de las amenazas. Esa es para mí el mejor aliciente para levantar nuestras debilidades. Y por otro lado decirles, autoanalícense, que tengan un buen provecho con ese FODA. Pregúntense, nada más para terminar, ¿quién soy? ¿Qué tengo en mi poder o con qué cuento? ¿Cuáles son las personas que me apoyan? ¿Cuáles son mis metas a largo, mediano y corto plazo? En estas preguntas, si ustedes se responden honestamente, haciéndose un autoanálisis, ustedes van a ver que van a marcar un rumbo y que el Señor las guíe y las dirija siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que vamos terminando hoy el tema. Agradecerles, amigas, por estar con nosotros, decirles que esperamos sus comentarios, esperamos que se contacten con nosotras, que nos gustaría que nos digan qué temas les gustaría que tratemos, y si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Que tengan un buen día.